Nada imposible hay para Él. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento y vamos a dejar el tiempo con el pastor de los jóvenes. Aleluya. Vamos a escuchar palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden darle un aplauso fuerte al Señor? ¿Cuántos se sienten gozosos en esta mañana de ver las cosas que Dios hizo antes y sigue haciendo hoy en medio de su pueblo? Amén. Voy a pedirles que abran su Biblia en el capítulo 3 de Malaquías y versículo 14. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Quiero ver sus manos en alto. Dijo Jesús que no había amor más grande que dar uno su vida por sus amigos. ¿Ustedes tienen un amor así por el Señor que estarían dispuestos a dar su vida por Él? ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida por el Señor? Quiero ver las manos en alto. Si tuvieran que morir por lo que creen por el Señor, ¿lo harían? Capítulo 3 de Malaquías, versículo 14. Y dice la palabra del Señor: habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. ¿Cuántos saben que el Señor habla hoy? Y que eso lo han dicho muchos pastores, ¿verdad? Pero hasta usó una burra para hablarle al profeta. Y Dios nos sigue hablando hoy a nosotros también. Padre, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos hables, que tu palabra llegue, Señor, como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro corazón y haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús sujetamos todo pensamiento, lo llevamos cautivo, Señor, a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense que el caminar cristiano, uno a veces se pregunta, yo me lo he preguntado muchas veces y le he dicho al Señor, ¿qué es realmente ser un hijo tuyo? ¿O qué es realmente ser cristiano o ser un hijo de Dios? Porque nos levantamos cada día buscando agradarlo, buscamos de su palabra, tratamos de caminar rectamente delante de Él, pero hay momentos en los cuales hay circunstancias o situaciones que no entendemos que llegan a nuestra vida y en las cuales nosotros decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué hice mal? Habla por favor a mi vida. Y vemos en la Biblia ejemplos de siervos de Dios tremendos como Job, que en un día perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todas sus posesiones. Llega su esposa todavía a darle más ánimo, ¿verdad? Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y no teniendo Job ningún consuelo, todavía llega Satanás delante de Dios nuevamente y le dice, lo que pasa es que no lo has tocado en su carne. Y viene y le salen llagas por todo el cuerpo. Y él, después de todo eso, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a morir. Jehová Dios dio, Él quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que en todo eso, Él no maldijo a Dios. Y cuando uno lee eso y se da cuenta de ver cómo esos siervos de Dios han actuado, uno se sorprende y uno dice, ay, siquiera así fuera yo. O siquiera así fuéramos nosotros. Pero llegan momentos en nuestra vida y circunstancias en las cuales nosotros sí empezamos a renegar de alguna manera. Y decimos, miren a fulano, miren a sultano, que nunca va a la iglesia, nunca se acuerda de Dios, anda con 8 mujeres, derrocha su dinero y ahí está prosperado, ahí está bendecido. Y entonces, ¿qué está pasando conmigo?
Y me impresiona porque si vemos el verso 16, dice que los que temían al Señor, dice, hablaron unos a otros. Quiere decir de que no era solamente una persona. Por lo menos ahí nos sentimos un poco bien, ¿verdad? Porque se recuerdan aquel refrán que dice, mal de muchos, consuelo de tontos, dice. Pero cuando hay más gente que está en lo mismo, decimos, bueno, por lo menos no soy el único. Pero muchas veces en el caminar cristiano empezamos a decir, bueno, Señor, ¿qué pasa? Si yo te estoy sirviendo, escuchábamos el testimonio de mi hermano, y de veras que era algo del Señor lo que él tenía con ese testimonio, porque estamos a veces yendo a la iglesia, sirviendo al Señor, y llega un momento en el cual nosotros nos topamos, porque como que hay un límite para nuestra resistencia, ¿verdad? Viene una cosa, viene otra, nos llueve sobre mojado, como decimos, nos toca pasar el Niágara en bicicleta, y al principio estamos como que, sí, Señor, y que Dios nos va a sacar, y cuando empezamos a ver pasar los días, y empezamos a ver que las cosas no cambian, entonces empezamos a dudar por un momento. En la Biblia nosotros vemos la historia del profeta Juan el Bautista, que dijo el Señor que no solo era un profeta, sino que de todos los nacidos de mujer él era el más grande de todos los profetas. Y sale al desierto a predicar la palabra del Señor, y llega un momento, como dice la palabra, él tenía que preparar el camino para el Salvador. Y llega Jesús a la orilla del río Jordán, y se voltea Juan el Bautista y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ve cuando desciende el Espíritu Santo sobre él como paloma, y ve cuando los cielos se abren, y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos a un Juan el Bautista campeón, lleno del poder del Señor, lleno de la unción del Señor. Pero llega un momento en que se lo tienen que llevar preso. Y cuando está en la cárcel y ya siente cerca la hora de su muerte, entonces él llama a sus discípulos y les dice, vayan y pregúntenle, ¿se acuerdan aquel Jesús que yo bauticé? Sí, sí, nos acordamos. Bueno, vayan y pregúntenle si es él el Mesías o si hemos de esperar otro. Y entonces uno se sorprende porque dice, ¿cómo así Juan el Bautista? Si tuviéramos un noticiero cristiano que pudiéramos volver en el tiempo y nos tocara entrevistarlo, nosotros le diríamos, a ver Juan el Bautista, ¿cómo está eso de que usted bautiza a Jesús? Usted ve descender el Espíritu Santo sobre él, ve que los cielos se abren y que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora está dudando y está preguntando si es él o si hemos de esperar a otro. Pero nuestra naturaleza humana llega a ciertas circunstancias en las cuales, a pesar de que hemos visto la gloria de Dios, como el pueblo de Israel, que sale el pueblo de Israel en medio de un montón de plagas, en medio de ver la mano poderosa del Señor salvándolo de Egipto, luego salen al desierto, reciben el maná, ven cómo el mar se abre, y aún así dudan en su corazón. Igualito que nosotros. Yo espero que usted no, pero muchas veces así nos sucede. Hemos visto el poder de Dios, hemos visto la manifestación de Dios, pero cuando empezamos a ver cosas adversas, empezamos a dudar y decimos, ¿será, Señor? ¿Y si no? Y lamentablemente, decía en una oportunidad un pastor, yo se lo decía a los jóvenes, cuando Juan el Bautista empezó a meter su cabeza a dudar si era el Señor, Dios se la terminó quitando. Entonces, ¿cuál es el secreto de vivir una vida victoriosa en Dios? ¿Cuántos quieren ser victoriosos en Dios? Yo quiero ser victorioso. Y fíjense que muchas veces, aunque caminamos en el Evangelio, yo tengo muchos años de caminar en el Evangelio.
Yo acepté al Señor a los 9 años. Y desde pequeño me recuerdo que mi abuelito que está acá, Ramiro Santisteban, él me enseñaba y me sembraba la palabra. Y yo creí en ese Dios, creía en ese Jesús, creía en esa palabra. No se me olvida uno de sus primeros mensajes que él me enseñó y me decía: hay camino que al hombre parece bueno, pero su final es camino de muerte. Y yo decía: no, yo quiero escoger el camino bueno. Y les puedo decir que llevo muchos años en el Evangelio, pero aún a pesar de llevar muchos años en el Evangelio, siempre estamos aprendiendo algo nuevo en Dios. Porque Dios es infinito. A veces alguien nos quiere hablar de Dios. Sí, hombre, eso ya lo sé. Ya sé que Él es poderoso, ya sé que Él hace esto. Y empezamos a limitar a Dios en lo que nosotros hemos creído de Él. Sí, Dios es bueno. Sí, Dios es poderoso. Y creemos que ya lo sabemos todo, cuando Dios es infinito. Dice que no tiene principio ni tiene fin, dice. Dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Por eso me impresiona cuando el apóstol Pablo habla, después de 15 años de ser apóstol. Dice: si algo anhelo yo, dice, es conocerle a Él y el poder de su resurrección. Y uno se queda espantado, dice: ¿cómo así, apóstol Pablo? Si usted es apóstol, si usted es el perito arquitecto de la iglesia. Y entonces, ¿por qué dice que quiere conocer al Señor? Porque nuestro Dios no tiene principio ni tiene final. Y cada día nosotros podemos aprender algo nuevo de Él. Denle fuerte el aplauso al Señor. Y nos encontramos entonces en este pasaje con algunas personas en una situación como muchas veces llegamos nosotros, que empezamos a renegar de servir al Señor. Empezamos muchas veces hasta a reclamarle a Dios de sus promesas. Señor, ¿y no dice tu palabra que tú eres galardonador de los que te buscan? Señor, ¿y no dice tu palabra que el que dejare padre y madre y todo aquí en la tierra, tú le darás 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna? Pero no lo vemos. Y entonces Dios me mostraba algo en este pasaje y Él me hacía sentir que era como cuando Él sanó a los ciegos. Ustedes recuerdan que a uno le echó lodo, a otro le dijo: recibe la vista. No tuvo un molde para operar. Pero el Señor me hacía ver que lo que vamos a ver hoy es una clave, es una de las claves para poder vivir nosotros una vida victoriosa aquí en la tierra. Y dice en el verso 4, dice, verso 16, dice: y los que temían al Señor hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de Él un libro memorial para los que le temen, y para los que estiman su nombre. Y dijo el Señor: ellos serán míos el día que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un padre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4 y verso 1, y dice: porque he aquí viene el día ardiente del Señor como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja. El día que va a venir les prenderá fuego. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y dice: y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Entonces empezamos a ver que muchas veces en la vida, aunque nosotros vemos que eso puede suceder, nos puede suceder a nosotros, que buscando a Dios vemos que los que no buscan a Dios están mejor. ¿Se recuerdan que el rey David lo dijo en una oportunidad? Dijo: casi resbalo, dice, casi tropiezo, casi caigo cuando veo prosperar al impío, dice. Porque a veces vemos que los que no buscan a Dios, y por eso en el verso inicial que decíamos, en vano hemos servido a Dios, en vano nos hemos vestido de luto,
Porque como cristianos y como hijos de Dios nos empezamos a abstener de muchas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Fiestas, licor, mujeres, de un montón de cosas que nos ofrecen placeres como personas. Pero cuando a veces vemos que otros prosperan, decimos, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Pero vemos luego que hay una promesa de Dios que dice, va a venir un día, dice, viene el día del Señor en que vais a distinguir entre el justo y el pecador, entre el que me sirve y el que no me sirve. Y yo me imaginaba a Marta recibiendo la enseñanza de Jesús de la resurrección de los postreros tiempos. Y Marta, viene un tiempo en el que todos los que creyeron en mí van a resucitar, van a salir de sus tumbas. Pero llega un momento en que Dios dice, bueno, vamos a ver cuánto he aprendido de lo que yo les he enseñado. Y les voy a pasar un examen y se los voy a poner donde más les duele. Imagínense una familia de 2 mujeres y un hombre, donde uno se imagina a Lázaro como el hombre de la casa, como el que era un apoyo para esas 2 mujeres, para esa familia. A mí me impresiona porque el testimonio que contaba hoy mi hermano, Dios lo toca a uno a veces donde más le duele. Imagínense que le toque a uno un hijo. Es algo que duele. Pero Dios dice, bueno, le vamos a pasar el examen a Marta, a ver si ha aprendido, a ver si logró escuchar algo mientras andaba repartiendo café y tostadas. Y viene y se muere Lázaro. Y entonces, cuando llega Jesús, y dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Ella había recibido la palabra, creía la palabra de Dios, pero decía, sí, yo sé que algún día, yo sé que cuando Dios tenga misericordia y cuando Dios se acuerde de nosotros. Y entonces le dice Jesús, ¿no te he dicho que si creyeres, hoy verás la gloria de Dios? ¿Y cuándo vieron Marta y María el poder y la manifestación de Dios? ¿Fue en el día postrero o fue ese día? Fíjense que en Hebreos, cuando está hablando el escritor de los Hebreos, que muchos dicen que fue el apóstol Pablo, dice que nosotros disfrutamos ahora de los poderes del siglo venidero. Hebreos 6:5. Quiere decir de que los dones, la manifestación del poder del Señor era algo para el próximo siglo. Pero que nosotros, cuando tenemos fe, podemos decir, yo me agarro de esto y lo tomo y lo hago vida hoy. Yo sé que resucitará en el día postrero, pero yo creo hoy que Dios, que Jesús que está aquí, puede resucitar a Lázaro. Y me impresiona porque dice que antes de que venga ese día del Señor que está hablando, un día poderoso donde Él va a manifestar y va a marcar la diferencia entre el justo y el pecador, dice que ese día no va a venir sin que antes venga el profeta Elías, dice. Y dice que dentro de las cosas que va a hacer el profeta Elías, él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y hay varias cosas que me impresionan al ver al profeta Elías, porque quiere decir de que antes que nosotros podamos ver hoy el poder de Dios en nuestras vidas y la diferencia entre vivir mal o vivir bien, tiene que darse esa manifestación en nosotros. Entonces, ¿qué acompañaba la manifestación o el espíritu del profeta Elías? Jesús se puso a hablar con sus discípulos del profeta Elías y empieza a hablar de Juan el Bautista. Y les dice, yo os digo que este era Juan el Bautista, era Elías que habría de venir, dice. Pero me impresiona algo que dice, porque en ese mismo contexto dice, y yo digo que desde ese tiempo en que vino Juan el Bautista, hasta hoy, dice, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y solo los valientes lo arrebatan. Entonces muchas veces nosotros queremos recibir nuestra bendición, queremos vivir una vida de victoria
empezamos a renegar al Señor y a decir por qué las cosas no funcionan como nosotros queremos, pero ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a hacer para alcanzarlo? Y el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, cuando Jesús vino, Él salió a muchos lugares a caminar, y a cada lugar donde Él iba, Él no llegaba a las puertas de las casas y decía, disculpe, hay aquí un enfermo para que yo sane. Disculpe, hay aquí un ciego para que yo le dé la vista. Sino que Él iba caminando, por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. El apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les dicen, nosotros no les hemos puesto límite, nosotros no los hemos limitado, dice, sino que han sido ustedes mismos, dice. Porque como dice Proverbios, como es en su mente, dice, así es Él. Pero nosotros nos ponemos a renegar en contra de Dios, ¿verdad? Señor, ¿qué está pasando? Y ahí el Señor se sorprende. Yo me imagino como las empresas cuando hacen sus encuestas o sus estudios de mercado, ¿verdad? Su opinión es importante para nosotros. Queremos saber si le estamos sirviendo bien. Y el Señor de alguna forma llega a sus oídos y escucha lo mismo y dice, bueno, ¿qué pasa? Mi pueblo se siente mal. Son palabras duras. Así dice Malaquías. Decir en vano hemos servido al Señor. Pero ¿de quién ha sido la culpa? Si ha sido la culpa de Dios o ha sido la culpa de nosotros. Porque muchas veces nos hemos acostumbrado, nos hemos estancado o nos hemos conformado a vivir con las cosas que tenemos. Imagínense aquel hombre que estaba en aquel estanque, esperando cuando bajaba el ángel de Dios y bajar para recibir su sanidad. Imagínense cuántos años. Por eso, como dice cierto pastor, la santa terquedad, ¿verdad? La perseverancia, como dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero no perseveramos, nos desanimamos y decimos, ha sido en vano. Y entonces el Señor me hablaba y me decía, Jesús no vino a tocar de puerta en puerta, a decir, bueno, hay aquí alguien que necesite sanidad, sino que Él iba. ¿Y saben por qué? Y el Señor me hablaba a mi corazón y una vez uno de mis maestros me decía, ¿saben por qué Dios actúa así? Porque Él desea ver cuánto realmente nosotros anhelamos lo que le estamos pidiendo. Llega un ciego delante del Señor y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y todos dicen, imagínense si hubiera sido alguien de nosotros, todos se hubieran volteado y, pues ¿qué va a hacer, verdad? Que reciba su vista. Pero Dios está esperando que salga de nuestra boca, que nosotros le digamos, y también está esperando ver realmente cuánto nosotros anhelamos lo que le estamos pidiendo. ¿Se recuerdan de aquella mujer sirofenicia que llegó delante del Señor? Y le dice el Señor, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Ya vieron, por eso les dije que no viniera desde mi tierra, porque ya sabía que esta respuesta me esperaba. Vámonos, mija. Imagínense si esa hubiera sido la actitud de esta mujer, no hubiera recibido su milagro. Pero nosotros llegamos delante de Dios y decimos, Señor, por favor, ayúdame, sácame. Y ya vieron, Dios no quiere. O nos conformamos y decimos, sí, en el día postrero, así como Marta. Yo sé que algún día, como decía aquel coro, ¿verdad? Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, ¿verdad? Y nos conformamos, decimos, aunque en esta vida no tengo riqueza. Y solamente nos estamos consolando. Solamente cuando dice la palabra que dice que Jesús, siendo rico, dice, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Pero estamos igual que Marta, ¿verdad? ¿Y cómo está, hermanito?
Pues ahí pasándola. ¿Qué tal la vida? Más o menos, hermano. ¿Y por qué no he llegado a la iglesia? Ahí voy a llegar este fin de semana. Sí, yo sé que el Señor algún día me va a sacar de esta situación. Yo sé que en el día postrero Dios va a hacer la obra en mi vida. Pero ¿qué fue lo que hicieron estas mujeres? Estaban tan decididas, estaban tan dispuestas. Dios a veces está esperando ver qué tan dispuesto estás para recibir lo que Él tiene para ti. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué haces eso? Fíjense que yo recuerdo que mi papá decía, bueno, yo quiero que ustedes aprendan a tocar guitarra. Porque a veces cuando él lo miraba así mundanamente, si lo podemos ver así, a veces cuando hay fiestas uno, si no conoce a nadie, llega con su guitarra y bueno, cantemos, y se convierte en el alma de la fiesta y logra relacionarse. Bueno, yo quiero que aprendan a nadar, porque eso como ayuda, que a veces cuando uno va a las piscinas, solo se queda ahí en la orilla con los pies metidos y no se mete. Y él tenía muchos proyectos para nosotros. Me metió a clases de piano, me metió a clases de guitarra, me metió a clases de canto, me metió a aprender a natación, me metió a la academia de mecanografía como 30 veces. Sí, no tantas, ¿verdad? Pero muchas de esas cosas a las cuales él me metía, yo realmente no las anhelaba. Yo decía, bueno, pues por complacer a mi papá voy a ir. Pues voy a ir aquí a aprender piano. Y yo me enojaba con el maestro. Yo decía, no, es que yo no quiero eso de do, re, mi, fa, sol. Yo quiero que me ponga a Happy Birthday to you, Happy Birthday. Y iba a las clases, dejaba de ir y no terminaba lo que iniciaba porque realmente no lo anhelaba. Porque realmente no lo deseaba. Por eso Dios, ¿cuántos saben que Dios tiene muchos regalos para nosotros? Dios tiene dones para nosotros. ¿Cuántos saben que Él tiene dones de poder? Dones de sanidad. Dones de lenguas. Don de profecía. Pero ¿por qué no se manifiestan esos dones en medio de nosotros? Porque no los anhelamos. ¿Se recuerdan aquel proverbio que dice no hay que dar las perlas, ¿cómo es? ¿A los cerdos? Dicho en Chapín sería no hay que gastar pólvora en zanates. Y así es el Señor. Por eso cuando llega aquel hombre y le dice, ¿qué quieres que te haga? Dios estaba viendo cuánto realmente lo deseaba y cuál era su prioridad en su corazón. Igual que cuando llegó esa mujer sirofenicia. Y ella dijo, está bien, dijo. Y lo pensó rápido. Aún los perrillos, dijo, comen las migajas de la mesa. Entonces, como le hago a los jóvenes a veces en los mensajes, punto número 1. Pero punto número 1, ¿cuánto realmente anhelamos la bendición de parte de Dios? Porque Él no va a gastar pólvora en zanates. Disculpen que se lo diga así. Ni nos va a dar algo que realmente nosotros no anhelamos. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos? Porque la mujer aquella que tenía muchos años de flujo de sangre, ella vio la multitud y no dijo así como nosotros, ¿verdad? No, hay mucha gente, ¿cuándo voy a llegar hasta el Señor? No, se estiró y dice que se arrastró y arrancó virtud del Señor, que el Señor se volteó y dijo en medio de toda la apretazón de gente, dijo, ¿quién me tocó? Dice. Y todavía los discípulos como burlándose, ¿verdad? Este Señor, ¿cómo que quién lo tocó si todos lo van tocando? Pero él dijo, pero virtud salió de mí. Pero nosotros llegamos con el Señor, no llegamos con esa actitud de arrancar virtud de parte de Él. Y luego, ¿qué otras cualidades tuvo el profeta Elías? Porque si dice que antes de que venga toda esa manifestación del Señor, va a venir el espíritu de Elías.
Dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y la palabra que usa ahí cuando dice volver el corazón, es la misma palabra cuando dice que David era conforme al corazón. Era en un mismo sentir, estaban en una misma conexión. Algo así como cuando estás pensando lo mismo que yo. ¿Y cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Y cuántos quieren volver el corazón de ustedes al corazón del Padre? Fíjense que mi esposa Miriam estaba leyendo un libro y ella tiene un versículo que es uno de sus versículos favoritos y es: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero en ese libro el pastor que lo escribió, él habla que en el original la palabra que usa cuando dice pon tu delicia en el Señor o deleítate en el Señor, es una palabra que significa pon tu corazón en el Señor o sé moldeable al Señor, para que entonces Él ponga lo que Él desea dentro de ti. Y entonces se cumple aquello que cuando dice que si dos se pusieren de acuerdo en algo, aquí en la tierra será hecho en los cielos. Pero muchas veces, como dice Santiago, le pedimos al Señor, decimos: Señor, quiero ser multimillonario, un poquito menos que Bill Gates. Quiero ser genio, un poco menos que Einstein. Quiero tener un supercarro, casi como el de la estrella X de cine que salió en la alfombra roja de Hollywood. Y empezamos a pedirle cosas al Señor y dice: pedís y no recibís, dice. Porque pedís con malos propósitos, pedís para satisfacer vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro corazón no está en sintonía con el corazón del Señor. Es como aquel niño, y yo pongo siempre este ejemplo, que le pide a su papá helado a las 3 de la mañana en un 25 de diciembre que hay mucho frío. Y el papá le va a decir: hijo, muy rico puede ser el helado, mucho te puedo querer, pero eso te va a hacer daño. Pero a veces estamos pidiéndole al Señor cosas que Él sabe que nos van a hacer daño. Y por eso es que nosotros no la recibimos. Pero después sí somos bien lindos, ¿verdad? Yo te pedí, Señor, y te pedí con fe. Hasta llegamos así con esa actitud, ¿verdad? Y no recibí lo que quería. Punto número 2, para recibir la bendición de Dios en nuestras vidas es poner nuestro corazón conforme al corazón del Señor. Y eso no es fácil. ¿Se recuerdan cuando el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Y nosotros a veces lo repetimos, ¿verdad?, de memoria como loritos, pero vivirlo es otra cosa. Porque tomar nuestra cruz cada día significa morir a nosotros mismos. Significa morir a lo que nosotros queremos. Significa morir a nuestros planes. Significa morir aquello de decir: Señor, yo quiero ir a Tarsis como Jonás, ¿verdad? Porque ahí hay playas soleadas, cocos, palmeras, una hamaca. Que irme a meter a Nínive a predicar tu palabra. Imaginémonos a Jonás así. Pero cuando dice tome su cruz cada día, significa morir a lo que nosotros queremos. Significa morir a esas vacaciones paradisíacas en Tarsis por ir a servir a Dios en Nínive. Significa abstenernos a decir: venid, vamos a celebrar. Y decir: esas celebraciones no me gustan, por agradar al Señor. Y eso no es fácil, porque ninguna muerte es de risa y risa, ¿verdad? A no ser que nos inyecten antes algo que nos haga reír y nos vayamos muriendo. Pero la muerte es dolorosa. ¿Cuántos saben que la muerte es dolorosa? Y fíjense que la muerte es más dolorosa, pienso yo, pues, cuando nosotros sabemos cuándo vamos a morir.
La gente que desahucian médicamente y le dicen, a usted le quedan 3 meses de vida, sufre más que todos nosotros que sabemos que algún día vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Nos toma por sorpresa. Eso es como aquel padre que le dice a su hijo, espérate ahorita que se vaya el pastor, te cae. Entonces el niño ya sabe que le quedan 15 minutos, 20 minutos y está sufriendo más. Cuando nosotros sabemos entonces cuándo es nuestra muerte, como la gente que condenan a muerte. No es lo mismo nosotros que sabemos que algún día vamos a morir, pero no sabemos cuándo, que nos agarra así de sorpresa, que cuando ya lo vemos venir, que cuando ya sabemos que llega el momento, le dice, mire, el 31 de diciembre usted va a ser ejecutado en la silla eléctrica. ¿Cómo se sentirán esas personas? No es fácil. Y cuando nosotros estamos muriendo al Señor, cuando tenemos una fecha exacta de cuánto vamos a morir, tampoco va a ser fácil. Pero entonces vamos a empezar a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren vivir una vida victoriosa? ¿Y cuántos han cumplido con todas estas cosas? No me responden. Pero muchas veces nos falta. Y punto número 3, yo veía a Elías como alguien que tenía mucha fe. Porque dice que en Santiago que si alguien le pide a Dios, dice, que pida con fe, dice, no dudando en su corazón, dice, porque el que pide dudando es como las olas del mar. Es llevada por los vientos de un lado para otro, no va definida. Decía un pastor en una oportunidad que nosotros debemos de ser como buses, dice. Saber hacia dónde vamos. Y no como taxis que nos llevan por donde los demás quieren. Mire, lléveme para allá, lléveme para allá. No llevan una ruta definida. Pero el profeta Elías era un hombre de fe, que sabía a quién le estaba pidiendo. Y no solo era un hombre de fe que creía, sino que confesaba con su boca. A veces nosotros creemos, ¿verdad? Pero nos cuesta confesar. A veces nos cuesta pararnos delante de otras gentes y decir, yo sé que Dios me va a sacar de esta situación, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios es poderoso para cambiar mis circunstancias. Nos cuesta hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque dudamos y si no pasa, vamos a quedar avergonzados. A ver, hermanito, ¿y no que Dios le iba a sanar, pues? Y por eso no hablamos. Por eso dice la palabra, creí, por lo cual hablé, dice. Y dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. Entonces a veces estamos diciéndole al Señor, sí Señor, yo creo, sí Señor, yo confío en ti, pero nunca lo confesamos con nuestra boca. ¿Y cómo está, hermano? Mal. Eso es lo que confesamos, eso es lo que sale de nuestros labios. Yo tengo un amigo en Shela que trabajaba en la misma empresa donde yo estoy, él trabajaba en el área de ventas y a veces él se jactaba y yo decía, qué bárbaro, y me decía, no, es que a mí me van a dar X puesto en el gobierno. Y sí, decíamos todos, está bien, pues. Un puesto muy importante, un puesto muy, muy importante ahí en Shela. Y él decía, y yo lo creo y yo confieso mi victoria, decía él. Y hace como 3 meses lo llamaron del gobierno. Y no le dieron de director de un área, pero le dieron de subdirector de esa área. Y cuando a él se lo dieron, el Señor me habló a mi corazón y él me decía, ya viste, él creyó y confesó. Por eso cuando yo les decía al inicio que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan, es porque esa valentía implica lo que hizo Pedro. Pedro se expuso a poner el pie fuera de la barca y hundirse. Y que todos se rieran de él. ¡Ah, miren a Pedro! Y muchas veces a nosotros nos da miedo creerle al Señor. A mí me da miedo. Y he tenido miedo muchas veces de lanzarme a hacer cosas que Dios me pide.
Afortunadamente solo a mí me pasa, ¿verdad? Pero Dios nos dice, haz esto. ¿Saben qué es la valentía? Y el Señor me hablaba, la valentía es uno, reconocer que necesitamos de Dios. Como aquellos ciegos que iban a buscar al Señor, que se arrastraban para tocar el borde de su manto, que no estaban dispuestos a un no cuando les decían que eran perros, sino que peleaban por su bendición. Como Jacob cuando agarró al ángel del Señor y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Eso es la valentía, porque estamos reconociendo que nosotros no podemos y que necesitamos del único que puede hacer las cosas. Hoy en la mañana yo le decía al Señor, Señor, le decía yo, ay, tú sabes que yo no puedo predicar, le decía. Tú sabes que a mí me cuesta mucho, pero ¿sabes qué me alegra de todo esto? Le decía al Señor. Es que entonces no voy a ser yo, sino vas a ser tú a través de mí. Y cuando nosotros llegamos así delante de Dios, que eso requiere valor, ¿verdad? Reconocer, uno, que nosotros no podemos de nosotros mismos. Y dos, reconocer que necesitamos de Él. Eso requiere valor. Pero ¿saben qué es lo siguiente que necesita valor? Es creer a lo que Dios nos va a decir. Porque llega Josué y ve a un soldado ahí parado y saca su espada y dice, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Qué valor, ¿verdad? Porque le acababa de hablar el Señor a Josué en Josué 1:9 y le dice, mira que te mando que te esfuerces. Yo me imagino no a Josué un gran guerrero bien valiente, sino que me lo imagino muchas veces como somos nosotros, ¿verdad? Uy, no, eso de los demonios me da miedo. O eso de las manifestaciones me da terror. No me lo imagino campeón, ¿saben por qué? Porque si ustedes ven a alguien bien valiente y bien fuerte, ustedes no le dicen, tenga valor. Ustedes le dicen, no te he dicho que tengas valor, que no temas ni desmayes. ¿A quién le dice el Señor algo así? Sino a alguien que está débil. Igual que muchos de nosotros, ¿verdad? Muchas veces, frente a la adversidad, frente a las situaciones difíciles, estamos ahí. Pero el Señor le dijo, no te he dicho yo, ¿o quién te lo dijo? En otras palabras, ¿verdad? No soy yo, tu Dios, el que te lo está diciendo. Que tengas valor y firmeza, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y entonces llega Josué con esa fuerza y ve a un soldado ahí mal parado y dice, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Porque si eres del enemigo, ahorita nos las arreglamos. Imagínense qué valor, ¿verdad? Para salir a enfrentarlo. Ustedes ven que aquí en nuestro país, aquí gracias a Dios aún no se da mucho, pero en la ciudad capital, la gente ve que están asaltando a alguien y nadie se mete. Porque dice, uy, no, me pueden hacer algo a mí. Imagínense, y muchas veces dentro de las familias, dentro de las iglesias, ven que alguien está haciendo algo malo y, no, pero es que si no va a ser lío, mejor no le digo nada. No hay ese valor para enfrentar y decir, aquí no me vas a estar haciendo eso. Pero Josué se fue con esa fuerza. Y entonces el ángel de Dios viene y le da todo el plan. Y le da un plan que es risible, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Porque le dice, le van a ir a dar una vuelta durante 6 días y al 7º día le van a dar 7 vueltas y van a tocar las trompetas y yo voy a hacer la obra. Entonces llegamos delante del Señor y Señor, ¿qué pasa si yo soy tu siervo, si yo te amo, si yo te sirvo, si yo te adoro? Todo lo que le decimos al Señor, ¿verdad? Güey. Llegamos a llorar delante del Señor y el Señor nos dice, bueno, hijo, está bien, te voy a bendecir. Entonces haz esto, haz lo otro, haz aquello, haz esto. Y nosotros decimos, sí, Señor, amén. Pero cuando nos vamos decimos, ala,
esto que me dijo el Señor no me cuadra. Esto de que ponga mi pie sobre el agua fuera de la lancha, pero si eso nunca ha sido. Viene el Señor y me dice que vaya a pelear y primero me da 30,000, después me deja 300. ¿Y entonces qué? Yo esperaba que me diera un gran ejército, pero me deja 300 personas. O imaginemos a Gedeón, Dios me dice que vaya, que Él me va a dar la victoria y me manda con un cántaro. Ya parezco mujer, la samaritana, a recoger agua del pozo y con una antorcha adentro. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los planes de Dios por eso dice la palabra que así como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Pero eso requiere valor también. Requiere valor pararse con un cántaro, con una antorcha adentro, frente a un ejército que los triplica en número. Y decir, aquí estoy, y el Señor nos va a dar la victoria. Y ese no es el único ejemplo. Estaba leyendo otro ejemplo que les dice, está bien, ¿quieren triunfar? Ok, vayan y pónganse enfrente de sus enemigos. Ah, muy bien, Señor, ¿y luego qué? ¿Cuál es el paso 2? No hay paso 2. Solamente quédense ahí parados frente a sus enemigos y vean la salvación que yo voy a hacer. Porque si no estamos como el pueblo de Israel cuando se fue contra Jai. Si ya derrotamos a Jericó, que era más grande y estaba bien amurallada, Jai nos hace los mandados. Pero se fueron confiando en sus propias fuerzas y fracasaron. Y yo veía a este rey y decía, qué valor. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Qué valor de pararse frente a sus enemigos y decir, ahora voy a ver la salvación de Dios en mi vida. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántos quieren ver la salvación de Dios en sus vidas? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para alcanzarlo? ¿Qué vas a hacer cuando recibas un no? ¿Te acuerdas de Ruth? Cuando salió con Noemí. Hijas, hombre, regrésense. ¿Por qué se van a venir conmigo? No, a donde vayas iremos. Y le dice Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero ¿cuánto realmente estamos dispuestos nosotros a renunciar, a dejar por seguir a Dios? ¿O queremos la papa pelada, como dicen muchas veces? ¿O queremos que Jesús llegue? Hijo, espérate, Señor, todavía aguanto. ¿Cuántos quieren ver esa manifestación gloriosa de Dios en sus vidas? Porque el ministerio de Elías fue un ministerio lleno de la manifestación y el poder de Dios. Dice, por mi palabra, dice, porque él creyó y habló y dijo, no lloverá durante 3 años. Y cuando llegaron a buscarlo, ciertos hombres dijo que descienda fuego del cielo sobre ellos. Dice la Biblia que no se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino que se enciende una luz y se pone en alto para que alumbre a todos. Y dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero nosotros estamos muchas veces escondidos y estamos amedrentados por el enemigo. Pero cuando llegó el ángel del Señor con aquel siervo de Dios que estaba escondido y escondiendo el trigo en un lagar, dice, sí, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas?
Y Él le dice, oh, ve con esa tu fuerza. En lugar de volcar nosotros nuestra fuerza, esa energía que muchas veces tenemos para reclamarle al Señor, para decirle, Señor, ¿qué está pasando? Volteemos esa energía para decir, Señor, hoy creo y hago que las circunstancias cambien en mi vida. No, hermano, es que eso que usted está leyendo es para el día postrero, cuando venga el Señor y Él va a diferenciar a justos de pecadores. Pero la resurrección que era para el día postrero, Lázaro la recibió hoy. Y hoy podemos nosotros recibir esa bendición del Señor. ¿Quiénes están dispuestos a recibir esa bendición de Dios? ¿Quiénes están dispuestos a venir hoy acá al frente como aquella mujer sirofenicia y decir, Señor, no me importa lo que me digan, Señor, no me importa que no me inviten, Señor, no me importa que hoy no vayan a ser llamados, yo paso al frente y yo quiero eso, yo lo anhelo esos dones, anhelo ese poder de Dios, anhelo estar bien en mi vida, que mi vida sea un ejemplo de victoria, no un ejemplo de fracaso. No un ejemplo que el mundo diga para ser cristiano como X persona, sino que digan ser cristiano de veras como X persona. ¿Cuántos anhelan eso hoy en su corazón? ¿Cuántos quieren venir a tomar eso hoy? Yo soy el primero que levanto mis dos manos, mis dos pies, y yo le digo, Señor, yo anhelo, porque el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. No aquellas personas débiles que se conforman, que se limitan con su mente, que dicen, sí, Señor, algún día. No, hoy, como le dijo el Señor a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Arrebata tu bendición el día de hoy. Arrebata tu bendición el día de hoy. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Pero Él quiere ver realmente cuánto lo anhelas. Él quiere ver realmente cuánto deseas. Si realmente ya estás colmado de la situación que has vivido. Dios, el Dios todopoderoso, que es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, está aquí. ¿Y sabes qué más te dice el Señor en esta mañana? No es en vano. No es en vano. Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Todo lo que tú has hecho por servir al Señor, de todo lo que tú te has privado por agradarle, por buscarle, no ha sido en vano. No ha sido en vano. Dios, que tiene contados hasta el último de nuestros cabellos, que dijo el rey David que puso sus lágrimas